Buenos días a todos. A continuación voy a exponer las corrientes del derecho del trabajo, ¿no? Bueno, el derecho del trabajo surge a fines del siglo XIX, por lo tanto es una disciplina jurídica muy joven en relación con otras disciplinas del derecho, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de desacuerdos con respecto a sus fines, con respecto a sus instituciones, con respecto a los alcances que tiene el derecho del trabajo, para lo cual se puede dividir estas corrientes principalmente en dos, a decir de la doctora Florencia Correas Vázquez. Una primera corriente es la corriente apologista, que está relacionado con que el derecho del trabajo es capaz de lograr una conciliación entre las partes, ¿no? Y también es un derecho propio de la clase trabajadora. Por otra parte, existe la corriente de la crítica jurídica, que va a señalar que el derecho del trabajo, muy por el contrario, es un derecho que surge para ocultar esta explotación de la clase trabajadora por parte de los capitalistas. Podemos señalar entre los principales representantes de esta corriente apologista a Mario de la Cueva, a Néstor de Buen Lozano, a Baltasar Cavazos, ¿no? Por su parte, la corriente de la crítica jurídica va a tener como representantes a los franceses Antoine Jamot, a Gerard Leon Kane, Alan Supiot, en España a Carlos Palomeque López, en México tenemos al doctor Oscar Correas Vázquez, a Florencia Correas Vázquez, a Graciela Besunzán. En el caso de Italia tenemos por ejemplo a Humberto Romagnoli, ¿no? Entre otros. En el caso del Perú tenemos al doctor Jorge Rendón Vázquez, ¿no? Y bueno, esta corriente de la crítica jurídica justamente tiene como base al pensamiento marxista, y también señala que el derecho del trabajo no es un derecho de clase, sino que es un derecho regulador de la lucha de clases, que es muy diferente, ¿no? Si bien la corriente jurídica reconoce que muchas de las instituciones del derecho del trabajo han surgido por la lucha, ¿no?, cruenta de los trabajadores, y también, ¿no?, va a reconocer que este derecho del trabajo va a permitir a los trabajadores asalariados conseguir mayores derechos, ¿no? Pero no niega que sea también un instrumento para poder viabilizar, ¿no?, la explotación en este sistema capitalista. Entonces, en cuanto a los fines y los objetivos del derecho del trabajo, para la corriente apologista, ¿no?, esa corriente que alaba, ¿no?, que hace una alabanza a este derecho del trabajo, podemos ver principalmente dos enfoques dentro de esta corriente apologista. Un enfoque de carácter obrerista, ¿no?, principalmente representado por el mexicano Mario de la Cueva, en el cual va a señalar que el derecho del trabajo es un derecho de y para los trabajadores, ¿no? Es un derecho mediante el cual trata de lograr un equilibrio entre las partes, ¿no?, una justicia social. Y Néstor de Buen Lozano también va a señalar esto, aunque él no va a afirmar rotundamente que sea un derecho de la clase obrera. Lo que sí va a señalar es que este derecho no solo va a ser regulador de las relaciones laborales, sino también un derecho protector de la clase trabajadora, ¿no? También señala que la función del derecho del trabajo es lograr la paz social, ¿no?, y con ella proteger también a los trabajadores. En cuanto al enfoque apologista de carácter empresarial y cristiana,
Podemos decir que este derecho del trabajo fue una conquista del trabajador, de los trabajadores inicialmente, pero que en la actualidad se configura como un derecho armonizador, ¿no?, de los intereses de ambas partes, los trabajadores y los empresarios, y tiene, digamos, como representante también al doctor mexicano Baltasar Cavazos, ¿no?, quien va a negar también que haya o que exista una lucha de clases, va a negar que haya incluso clases trabajadoras, clases capitalistas, ¿no? En cuanto al enfoque de carácter cristiano, principalmente lo vemos en la doctrina de la social de la Iglesia, ¿no?, católica, en donde el deber moral se va a corresponder con el deber ser jurídico, ¿no? Esto lo podemos ver en las diversas encíclicas papales que surgieron ya desde el siglo XIX, ¿no? En cuanto a la corriente de la crítica jurídica, va a señalar que el fin del derecho del trabajo es reglamentar, ¿no?, esta confrontación entre los dos sujetos actuantes, los trabajadores y los capitalistas, y así evitar que alteren la paz social. Para Marx, ¿no?, la fuerza de trabajo en el sistema capitalista es considerado como una mercancía que se puede comprar y vender en el mercado, ¿no? Y también se trata de una mercancía que tiene también valor de uso y valor de cambio, ¿no? Entonces, para la mexicana Graciela Besunzán, el derecho del trabajo tiene como una de sus funciones ocultar justamente el carácter de mercancía de la fuerza de trabajo, ¿no?, en el sistema capitalista. Para Óscar Correas, el derecho del trabajo forma parte de este proceso mismo del trabajo, mediante el cual se busca ocultar la apropiación de la plusvalía, ¿no?, que se extrae a los trabajadores por parte de los capitalistas. Para el francés Antoine Jameau, el derecho del trabajo, si bien, ¿no?, reglamenta las relaciones laborales, también se puede señalar que es un derecho de los capitalistas para una igualdad en la explotación de la clase trabajadora, ¿no? De ahí que señale Romagnoli que el derecho del trabajo no nace, ¿no?, de una sola clase, de una sola parte, sino que es un derecho producto de una actividad negocial constante. El derecho del trabajo, señala Romagnoli, no nace para cambiar el mundo, sino para para que sea más viable esta vida, ¿no? De igual forma, señala el doctor español Manuel Carlos Palomeque López en su libro Derecho del Trabajo e Ideología, que la razón de ser del derecho del trabajo es otorgar un cauce viable a estos conflictos en las relaciones de trabajo, ¿no?, para poder seguir con dentro de los marcos generales del sistema capitalista. Jorge Rendón Vázquez, en su libro Derecho del Trabajo, Teoría General 1, va a señalar que el derecho del trabajo no debe conceptualizarse solo como un conjunto de normas, pues eso nos daría pie a pensar que solamente es un derecho que expide, ¿no?, quienes gobiernan, sino que el Estado, a través de sus normas, se adapta, ¿no?, a los hechos sociales, pero también a los intereses de quienes se encuentren en el gobierno o a los intereses de quienes defienden, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que el derecho del trabajo es un derecho que da un cauce, una viabilidad, ¿no?, a las relaciones de trabajo, de explotación del trabajador por parte del capitalista, y también debe verse como un derecho que hace posible
poder conseguir mayores derechos, ¿no? Principalmente a través de la huelga, que es una institución que ha sido muy estudiada por los críticos del derecho. Muchas gracias.